Bienvenida a la Asociación Bancaria. Bueno, muchísimas gracias. Hoy en Identidades, Sergio Palazzo. El jefe de la bancaria y sindicalista radical confiesa que fue Máximo Kirchner el que le propuso la candidatura a diputado y ya se para con aspiraciones para conducir la CGT. Sos un rara avis en el mundo sindical porque sos el único radical, se puede decir, No, dentro del quizá sindicalismo. no. Quizá en otros cargos o en otros sindicatos que no tengan el tamaño de la bancaria o la importancia de la bancaria, pero hay dirigentes radicales en algunos sindicatos que son secretarios generales y muchísimos en distintas estructuras sindicales. Y cuando empezaste a trabajar en el sindicalismo, a militar en el sindicalismo, teniendo extracción radical, ¿te miran distinto o...? No, vos sabés que yo nunca sentí ni discriminación ni un trato distinto por ser radical. Sí, obviamente, es una situación a la que no están acostumbrados algunos compañeros, pero creo que siempre prevaleció el buen diálogo, ¿viste? La fraternidad en el trato. ¿Qué te sabes mejor, la marcha radical o la peronista? El himno argentino. Pero ¿te ha tocado en algún acto cantar la marcha peronista? No, ¿Estar presenciar con la marcha? No, por supuesto. No, dicen los chicos, tus colaboradores. Yo tengo profundo respeto por los compañeros y me parece muy bien que la canten. Y la verdad que todas esas expresiones populares y de partidos populares a mí me parecen muy bien. Así que no me incomoda en absoluto y al contrario, me parece muy bien que lo hagan. Bien. ¿Cómo es un día en tu vida, Y Sergio? me levanto 6 de la mañana más o menos, leo un rato los diarios por internet mientras me tomo unos mates en mi casa, me vengo a trabajar, llego acá tipo 7:30, 8. Ah, temprano. Sí, temprano. Y de ahí depende cómo se va dando el día, ¿no? Hay días en donde uno programa las audiencias, atiende a los compañeros, atiende reuniones institucionales que tiene que atender. Y hay días que lo dedicas más a los temas administrativos y hay días que le dedicas más a los temas políticos. Generalmente el día termina largo, un día tranquilo termina 7 de la tarde, 8, y ahí me vuelvo a mi casa. ¿Y en qué te distraes? Además de Independiente. Independiente Bueno, es una pasión. No hay muchas cosas igual para alegrarse últimamente, Sí, pero bueno. estamos punteros, ¿cómo que no vamos a estar contentos? No, la pregunta era que había leído que en tu oficina tenías un maniquí de tamaño real con la camiseta del Bocha. No, lo tengo en mi casa. Pero, ¿cómo puede ser? Lo tengo en mi casa. Lo tengo en mi casa, sí. Me lo regaló un amigo Sí. que se dedica al deporte. Es un maniquí con la camiseta de Bocini y La Blanca, con la primera que hace publicidad independiente, que creo que era Mita, me parece que era. Sí, lo tengo. Me lo regaló para un cumpleaños un amigo, lo buscó en una de esas de colección, así. Sí. Y tenemos el maniquí negro con la camiseta blanca del Bocha, ¿Y que en es tu la que casa usaba. dónde lo tenés? En mi escritorio. Ah, bien. En mi escritorio tengo la Pero antes camiseta. lo tenías acá, en la oficina. Sí, lo tuve en la Y oficina. los chicos dicen que lo sacaron cuando remodelaron. Sí, y sí, quedó medio como que no cuadraba con la estética de la oficina. Bueno, Y este después- sí es tu despacho. Sí. Bien, y acá libros, a ver, mostranos un poco las fotos. Allá sí Este es la Sudamericana Independiente, la última que ganó, Bocini. Bien. Me lo regaló una compañera acá del sindicato. Estás en la comisión directiva del club. Sí, estoy como vocal y estuve ayudando este tiempo con el tema del fútbol profesional, lo estuve ayudando a Maldonado. Y acá algunas fotos familiares vemos. Sí. ¿Tenés un tatuaje? Sí. ¿Qué es? Paciencia, sabiduría, perseverancia. No es el único, acá tengo otro de Independiente. ¿Y por qué este? Siempre me gustó la definición de ser paciente, de escuchar a las personas que tienen sabiduría y de ser perseverante. Si no hubiera sido así, seguramente no estaría en el lugar que hoy ocupo. ¿Sentís que te costó un largo camino? Fue un trayecto tranquilo. No es que me costó, no, te cuesta como cualquiera llegar, ¿viste? Pero fue desde un lugar de mucha tranquilidad, porque siempre hice lo que creí correcto, actué de acuerdo a mis convicciones. No traicioné nunca mis convicciones, así que lo hice desde un lugar muy tranquilo. ¿Y te acordás en el momento en el que te tatuaste? La verdad que no, de esto debe ser unos 10 años. Ah, más no o hace menos. tanto.
Sí, hace unos 10 años. Más o menos cuando Creo que me hiciste... tocó, cuando me tocó asumir en el sindicato, por ahí más o menos fue. Claro, claro. Porque algún amigo me preguntó cómo pensaba conducir esa crisis, ¿no? Dije, con mucha paciencia, escuchando a los que saben y con perseverancia. Y bueno, pudimos salir así. Bueno, claro, vos asumiste al frente de la bancaria en el 2009 cuando terminó preso Juan José Zanola. Sí. Ahí la conducción decide que yo asuma en la Secretaría General y luego viene un proceso electoral en donde, si bien el oficialismo teníamos la posibilidad de impugnar a las otras listas porque no reunían requisitos, hubo una decisión política que tomo junto con mis compañeros, que era que la forma de legitimar la conducción era con un proceso electoral y nosotros pedimos que se lo habilitaran las otras listas. Hubieron 3 listas y sacamos el 78% creo de los votos en todo el país y ahí me quedo como secretario general de la bancaria. Y ahora diputado nacional, bueno, candidato, ¿no? En este momento, precandidato. ¿Es la primera vez que das el salto hacia la política concretamente? Sí. Anteriormente he tenido algún ofrecimiento para participar en política, pero no lo había tomado. Esta vez sí decidí aceptarlo y estoy muy contento y aparte de contento, con muchas ganas, porque creo que hay, particularmente en lo que se denomina el mundo del trabajo, va a haber que discutir mucho después de la pospandemia, el impacto del avance tecnológico, la calidad del empleo, el propio empleo, ¿no? Porque tiene un golpe sobre la economía, la situación de la pandemia, así que es una situación en la que me parece que puedo llegar a hacer un aporte, siempre en lo colectivo, ¿no? Yo siempre hablo desde ese lugar, no es un lugar específico que se le reconozca a Sergio Palazzo solamente, es un lugar del movimiento obrero, en donde saben los compañeros trabajadores y dirigentes de los distintos sindicatos que pueden contar conmigo en ese lugar. Hincha fanático del Rojo, participás de la comisión directiva, ¿tenés algo de Moyano? Yo creo que ambos tenemos una profunda vocación y firmeza para defender los intereses de los compañeros que representamos. Nosotros tenemos cierta similitud en ese punto. Me parece que tanto él como yo, como Pablo y como otros tantos dirigentes, pero si la pregunta es directa con Hugo, tenemos un profundo respeto por la actividad sindical y particularmente somos firmes defensores de los intereses de los compañeros que nos votan. ¿Alguna vez dijiste que querías ser el Moyano del sistema financiero? Eso lo aclaré varias veces que no lo dije yo eso. El periodista lo agregó y listo. Bueno, son cosas que a veces suenan más. Esa nota que salió de lo que decía, habían 3 cosas que yo no le había dicho, pero está bien. Es el trabajo del periodista y allá. Pero de todas maneras, ¿sos un poco el Moyano del sistema financiero? Son características distintas. Una cosa es el sindicato de camioneros, otra cosa es el sindicato bancario. Yo no hago comparativa ni con otros compañeros, ni con otras actividades. A mí me toca ser el secretario general de una organización sindical compleja porque atiende temas que tienen que ver con lo financiero, con lo económico, que tiene un poder de fuego importante, porque si la asociación bancaria toma algún tipo de medida, yo sé que repercute en la economía, en la vida diaria de mucha gente. Bueno, se vio en la pandemia también cuando reabrieron los bancos y la gente tenía que cobrar, el primer tiempo de la cuarentena. Fue medio traumático, sí, bueno, nosotros desde el primer día, por el decreto presidencial, fuimos considerados trabajadores esenciales, digamos. Trabajadores eximidos de la cuarentena, y quien debía determinar las funciones que ejercían los bancos y la Casa de la Moneda era el Banco Central. En esa primera semana el Banco Central, en conjunto con todo lo que pasaba en la sociedad, cerró por el tema sanitario, cerraron prácticamente todas las actividades, y a la semana se decidió, con cierta lógica y razonabilidad, habilitar el pago de jubilados, que es donde se aglomera mucha gente. Claro. Se aglomera en principio porque se juntaron distintos vencimientos, en ese momento se juntó el pago de la UH o un refuerzo de la UH, me acuerdo, se juntó el pago de la jubilación mínima, se juntó que hacía una semana que no tenías banco, entonces los que no habían cobrado. Fue un momento muy difícil para nosotros, en donde los trabajadores bancarios estuvimos trabajando y cumpliendo nuestras funciones y bueno, después se fue ordenando todo, ¿no? Bien, bueno, pasamos a la entrevista, ¿cómo no? ¿Te parece? ¿Perjudica la autoridad presidencial que
Cristina o Máximo los que convocan a los integrantes de la lista y no el presidente? Estimo que no, porque la provincia de Buenos Aires tiene una presencia muy fuerte de Máximo, de Axel, de Cristina. El presidente es presidente de todos los argentinos. Yo creo que el salario no es ganancia y como tal no debería existir como impuesto. A veces se cae en esta falsa discusión de que las renovaciones interminables son nocivas. Pero del otro lado están siempre los mismos. El sector empresario es siempre el mismo. ¿En dónde vivís, Sergio? En Palomar, en 3 de Palomar. febrero. Sí. ¿Siempre viviste ahí? ¿Vos sos mendocino? Yo soy mendocino Sí. y en el año 2009, 2010, cuando me hago cargo de la asociación bancaria, me vengo a vivir a Buenos Aires y ahí me voy a vivir esa zona porque viven mis suegros también por ahí. Y es un lindo barrio, es un barrio clase media, de gente que ahí conocí a algunas personas familiarmente, así que me gustó la zona y me fui a vivir ahí. ¿Y tenés una vida austera, una vida bien? Una vida normal, de un trabajador bancario común, es decir... Vos seguís siendo empleado del Banco Nación empleado con del Banco licencia Nación. gremial. Exactamente, empleado del Banco Nación con licencia gremial. Una vida que lleva cualquier trabajador bancario. Tengo mi casa, mi auto, los fines de semana juego al tenis en el club del barrio con los veteranos y durante la semana vengo y trabajo acá y cumplo mis funciones en el sindicato. ¿Cómo te llevas con, bueno, un poco que sucede que el sindicalismo no tiene buena imagen e incluso una de las partes críticas es que muchos sindicalistas son millonarios? Yo no tengo esa percepción con quienes tienen vinculación conmigo, porque saben cómo vivo y porque además siempre he tenido un contacto muy fluido y muy directo con lo que son los compañeros bancarios. Es decir, yo salgo de acá de la bancaria, camino, voy a un banco, entro y hablo, no necesito mayores cosas que esas. Entonces creo que me conocen de años, saben cómo soy, cómo me manejo. Siempre he sido una persona austera y no, por lo menos en mi caso personal yo no he sentido ningún tipo de rechazo o vínculo así. De última, uno puede tener aceptación o rechazo en función de sus políticas que ejerce dentro de la organización sindical, como todos. No a todos conformás, pero creo que mayoritariamente conformamos a los bancarios porque hemos hecho una buena gestión todos los integrantes de la asociación bancaria. Bueno, hablamos de la candidatura. Le agradeciste en Twitter cuando firmabas, en primer lugar, a Cristina y a Máximo Kirchner. ¿Ellos te eligieron? Ellos me convocaron a participar, quien me llamó primero fue Máximo, el día jueves previo al cierre de lista, o sea, 48 horas antes. Sí. Y por supuesto hablé con Cristina ese día, hablamos un rato largo y luego justo coincidió que tuve una charla, el presidente de la Nación se enteró que estaba enfermo con COVID y me llamó para ver cómo estaba. Y cuando le comenté el ofrecimiento me manifestó que estaba muy contento de que integrara el bloque oficialista. Y luego, por supuesto, el día que firmé también lo hablé con Axel. Pero quien me convoca a participar primero es Máximo Kirchner con Cristina Fernández de Kirchner. ¿Y esa situación no, de alguna manera, perjudica la autoridad presidencial, que sea Cristina o Máximo los que convocan a los integrantes de la lista y no el presidente? Estimo que no, porque la provincia de Buenos Aires tiene una presencia muy fuerte de Máximo, de Axel, de Cristina. El presidente es presidente de todos los argentinos. Por supuesto que entre ellos deben haber hablado de la conformación de la lista previo a haberme llamado a alguien, ¿no? O sea, vos decís que Alberto ya sabía cuando... Sí, supongo que sí, claro. Sí. No olvidemos que Máximo es el presidente del PJ de la provincia de Buenos Aires y es dentro de la coalición que significa el Frente de Todos, el articulador principal, ¿no? Hoy, ¿en quién reconoces el liderazgo político en la Argentina? En el Frente de Todos y en su integralidad, porque el Frente de Todos es una coalición que integra a Alberto Fernández como presidente, Cristina Fernández, que tiene una potencia electoral y de aceptación muy fuerte como vicepresidenta, y Sergio Massa, que de distintos lugares también le aporta al Frente de Todos. La conducción creo que es una conducción muy interesante como modelo de conducción y es del Frente de Todos, con un presidente claramente que es el que toma las decisiones, ¿no? Alberto cerró, bueno, reabrió en realidad, ¿no? La paritaria acá.
con los bancarios en función de que, bueno, se había cerrado un acuerdo salarial a principio de año con una inflación que resultó que en definitiva no era. ¿Cómo viviste vos ese momento? Yo lo valoro muchísimo, porque el presidente asumió un compromiso público que los salarios le tenían que empezar a ganar a la inflación o como mínimo no perder contra la inflación. Veníamos de 4 años de un derrotero donde la mayoría de las actividades había perdido casi en promedio 20% de su poder adquisitivo, no fue la situación de los bancarios, pero veníamos de una situación muy complicada en pérdida de poder adquisitivo del salario y él asume este compromiso. En principio las estimaciones, como vos decís, estaban en el orden del 29%, así lo refleja el presupuesto. Y ahí las organizaciones sindicales que firmamos el 29, hicimos un esfuerzo y el Estado hizo un esfuerzo, pero está claro que el sector empresario no lo hizo, por eso los niveles de inflación empezaron a crecer. Y toda vez que empezaron a crecer, el presidente lo que hizo fue reafirmar su compromiso que los salarios le ganaran a la inflación, por eso se autorizó desde el Ministerio de Trabajo la reapertura de paritaria bancaria y la presencia de él aquí en el sindicato, suscribiendo el 45,1 con una revisión más en el mes de diciembre y un bono que arranca en 100.000 pesos hasta 174.000, para nosotros fue una señal muy fuerte, no solo para los bancarios, sino para todos los trabajadores. Un presidente que decide cumplir con los trabajadores. Ahora, la que dio el puntapié inicial de alguna manera para empezar a aplicar aumentos salariales más altos fue la propia Cristina con los empleados del Congreso unos días antes, ¿no? Que fue una de las paritarias más altas en función de quienes dependen del Estado, ¿no? Sí, se da un puntapié entre Cristina y Massa, porque firman las dos cámaras con los compañeros de APL. A mí me pareció que fue un buen gesto. Nosotros igual teníamos previsto ya una revisión de nuestro acuerdo en el mes de agosto. Lo que hicimos fue adelantarla al mes de junio para poder firmar antes. Nosotros ya teníamos prevista una actualización, pero está claro que ante los números que estaban manejándose de inflación y en el momento preciso que tenía que negociar APL, el acuerdo salarial al que arriban, con la firma de Cristina y con la firma de Sergio Massa, tenía que ver con la realidad de ese momento. Cristina de algún modo es la que marca más el ritmo dentro del gobierno de lo que se debería hacer. No, yo creo que lo marca digamos, el trípode en el que se asienta el Frente de Todos. Es decir, está claro que el presidente toma las decisiones, pero que hay una discusión política de acuerdos y consenso entre el presidente, la vicepresidenta y el presidente de la Cámara. Pero en ese trípode parece que hay una pata que pesa un poco más, o pareciera, digamos, hacia afuera. No sé cómo se vive hacia adentro. Mirá, hasta donde yo tengo conocimiento, que es muy limitado, porque uno no está participando de las reuniones de ellos, pero en temas en los que uno puede tener algún tipo de vinculación, para mí siempre es en el marco del acuerdo de los tres, ¿no? La lista de la que vos integrás en el cuarto lugar y que encabeza Victoria Tolosa Paz, ¿crees que tiene los mejores candidatos o en definitiva pesó esta distribución equitativa de los representantes de la alianza de gobierno? La lista tiene como valor principal, y para mí el que más resalto, haber preservado la unidad del Frente de Todos, no solo en la distribución de cargos, sino en las personas que se designaron. Me parece que el valor fundamental es precisamente la unidad. ¿Por qué? Porque haber preservado la unidad luego de una pandemia que genera discusiones políticas, hacia dónde van los recursos, la escasez de los mismos, la situación de salud, es decir, haber preservado esa unidad da cuenta que el Frente de Todos en lo que está pensando es en seguir gobernando el día después de la elección, el día después de la pandemia y el día después también del 2023. Entonces, afianzar la unidad tiene que ver con decididamente ir a cambiar la realidad de los argentinos que tuvieron durante 4 años. Es decir, hay dos caminos, o miramos el futuro hacia dónde vamos, o volvemos al pasado de los últimos 4 años. Y el Frente de Todos, al lograr la unidad, está mirando ese futuro hacia adelante para salir de la pandemia. ¿Estuvo alguna vez en duda la unidad en este año y medio que llevan de gobierno?
estuvo más en duda en los medios que en realidad en lo que pasa adentro. Yo la he escuchado tanto a Cristina como a Alberto como a Sergio desde el primer día y sistemáticamente decir que la unidad continúa porque hay un proyecto de gobierno que excede estos 4 años, claramente. Ahora, hay tensiones internas que se ven y que se han manifestado incluso en el jefe de gabinete o el ministro de Economía pidiendo la renuncia de un funcionario y que ese funcionario no se fuera, como fue el caso de Martín Guzmán, ministro de Economía, con Basualdo, el secretario de Energía, digamos. Hay tensiones. Tensiones internas siempre hay en todos los espacios, seas vos oficialismo u oposición. Las tensiones internas tienen distintos posicionamientos, pueden ser por situaciones de la economía, pueden ser por situaciones políticas, pueden ser hasta por apetencias personales, son todos absolutamente razonables. A veces por pensamientos ideológicos, que uno está un poco más corrido hacia un lugar que hacia otro. Es decir, son absolutamente razonables todas las tensiones políticas y pasan tanto dentro de los espacios del oficialismo como de la oposición. Ahora, a todas las tensiones internas las sucede un debate y a ese debate le sucede una síntesis. Y creo que la síntesis del Frente de Todos ha sido la unidad. Mientras que la síntesis del espacio opositor al Frente de Todos, que es Juntos, o no sé cómo se llaman ahora, o Juntos por el Cambio, no sé cómo se llaman ahora, la síntesis fue la división. Y la división tiene que ver con que no estás pensando en qué hacer el día después de las elecciones y el día después de la pandemia, sino que están dirimiendo candidaturas hacia el 2023. ¿Y el 2023 para el Frente de Todos sería la reelección de Alberto y Cristina? Sería seguir con este marco de unidad y es demasiado pronto, pero Alberto tiene la posibilidad de reelección y además el Frente de Todos va a seguir manteniendo la unidad y surgirá de esa unidad seguramente el mejor candidato. ¿Qué se juega en esta elección? En esta elección no se juega el Poder Ejecutivo, se juegan las bancas en una Cámara de Diputados, en una Cámara de Senadores, en los consejos deliberantes. ¿Por qué hago esta salvedad? Porque es las leyes que vos necesitás para que funcione un país. Y no es lo mismo un país que funcione en donde los legisladores tengan la valentía de sacar una ley, por ejemplo, del aporte solidario de las grandes fortunas y confrontar con el poder económico real que no quería pagar ese tributo, es decir, acá hay legisladores que el pueblo necesita de esos recursos y va a sancionar esta ley. Distinto hubiera sido que hubiera habido otro gobierno que sabemos que tiene cierta afinidad con el sector empresario y quizás nunca hubiera sacado esta ley. Esto es lo que está en juego. Poder establecer a través de un marco normativo en el Congreso de la Nación cómo funciona el Estado argentino. ¿Te ubicás dentro, digamos, de la línea dura del kirchnerismo hoy? Yo como dirigente sindical me ubico dentro de la línea de los que va a defender siempre y con mucha firmeza a los trabajadores, a los que menos tienen. Y yo no hago esa diferencia de si hay más línea más dura, menos dura. Francamente, yo creo que hay un proyecto de país en el que yo me veo como dirigente sindical y ahora como futuro o como precandidato a diputado nacional, que es un futuro donde hay que discutir fuertemente con el capital. Para mí las discusiones no son internas. Tienen que ver con quién confrontás en la relación. Por ejemplo, nosotros los trabajadores pensamos que el impacto tecnológico que se agudizó con la pandemia o se potenció o tuvo una mayor exposición, tiene que ser discutido desde la posición de discutir una menor carga horaria de los trabajadores con el mismo salario para que haya mayor empleo para todos. La UIA plantea que esta discusión, por ejemplo, se puede dar pero con menos salario. Entonces no está en discusión el modelo productivo como dice Recalde, sino lo que está en discusión es la tasa de rentabilidad del sector empresario. Y ahí es donde hay que dar la discusión. Yo veo esa discusión. Las discusiones internas son tensiones, las tensiones se resuelven con acuerdos. Bueno, vos planteaste como en estos primeros días de campaña, como uno de los proyectos, lo que acabas de decir, ¿no? La reducción de la jornada laboral, el máximo. ¿Tenés ya un proyecto? ¿Cuál es la idea? Sí, estoy trabajando con los asesores nuestros. Hay proyectos en la Cámara. Sí, hay de Yasky, ¿no? Hay uno de Yasky, hay otro de una compañera nuestra también, Claudia Armachea. Algunos, inclusive en el Senado, creo que hay uno vinculado a 4 días a la semana, sí, que es lo que hizo Finlandia, por ejemplo, lo que se está discutiendo en España.
Hay como el de Yasque o el de la compañera que disminuyen, uno disminuye semanalmente 48-40 y otro en la hora diaria de 8 a 6. Yo la verdad que lo que discutiría sería la cantidad de carga horaria y la cantidad de puestos que se generan. Porque hay algo interesante para discutir en esto, y es que uno no lo plantea desde la visión populista en la que nos quieren hacer o enmarcar a los dirigentes sindicales o a los dirigentes de los partidos políticos populares cuando planteamos esto. Siempre te va a decir el establishment o la oposición, en este caso Cambiemos, te va a decir, pero eso es populismo. No, esta es una discusión que se está dando en el mundo. Alemania tiene una cantidad de horas menores que Argentina, los países nórdicos también, Islandia bajó a 4 días de trabajo laborales. Quiere decir que lo que estamos planteando es una discusión moderna. Y además, porque el impacto tecnológico lo que hizo fue mejorar la productividad por trabajador. Yo doy siempre el ejemplo de mi actividad, que es la que conozco, que es la financiera, la bancaria. Sí. Nosotros entre el 2000 y 2005, cada trabajador bancario administraba 300 cuentas de depósitos por trabajador. En la actualidad administra 1068. Quiere decir que 3 veces creció el nivel de productividad con el mismo salario y la misma cantidad de personal. ¿Y esa productividad fueron más horas de trabajo? No, fue producto del impacto tecnológico y producto de políticas de inclusión financiera. Por ejemplo, durante el gobierno de Cristina Fernández se obligó a todo el mundo a tener una cuenta sueldo, o los beneficios previsionales se empezaron a pagar a través de cuentas bancarias y tarjetas de débito. Fue una imposición desde el Estado que a mí me parece bien, porque robustece, agranda el sistema financiero, y además permite una mejor trazabilidad del dinero. Yo creo que si hubiera una ley de entidades financieras que esto lo contemplara, tendríamos la posibilidad de tener una menor economía en negro y mayores recursos del Estado, por ejemplo. Vos decís que este tipo de reducción de la jornada laboral lo que hace es habilitar que se abran más puestos de trabajo. Sí. Esa es la consecuencia, el mayor directa, impacto que debería tener. Pero aparte no es una novedad. Esta se denomina la cuarta revolución industrial, que tiene que ver con la cibernética, la robótica, los algoritmos. La primera revolución industrial, que fue la del motor a vapor y todo lo que conocemos, también ocasionó una disminución de la jornada de trabajo, porque en aquel entonces se trabajaba entre 12 y 14 horas y terminaste trabajando 8. Quiere decir que tampoco es una novedad. Lo que nosotros planteamos, cuando hablamos de esta discusión, los dirigentes sindicales, no es desde el populismo, lo hacemos desde los antecedentes históricos que nos permiten hablar de esto cuando se sucede una revolución de este tipo, y también desde lo que está pasando en los países donde se miran aquellos que hoy nos dicen que no, que es populismo. Por ejemplo, el sector empresario que te dice que es populismo, bueno, y que les gusta mirarse en los países de la Unión Europea, vayan y miren y se van a dar cuenta que Argentina trabaja más cantidad de horas que cualquier país de la Unión Europea. ¿Y esto lo hablaste con el presidente? ¿Está de acuerdo? No lo he hablado en profundidad con él. Está claro que si hay proyectos desde el oficialismo ahí. Sí tengo claro un concepto del presidente, y es que él siempre ha manifestado que las sociedades que crecen son las que generan derechos, no las que quitan. Y creo que esto es una generación de derechos. Así que, por lo menos, me imagino que la discusión está habilitada para que se dé. Y es una de las tantas discusiones que hay que dar, no es la única, ¿no? ¿Se puede discutir con un gobierno peronista una reforma laboral? Mira, las reformas laborales, para mí, cuando en la Argentina se habla de reforma laboral, siempre se tiende a disminución de derechos de los trabajadores. Yo en esa mesa no voy a estar nunca. Para mí, la reforma laboral, si se va a discutir, tiene que ver con generar derechos modernos para los trabajadores. Hoy tenés muy presente la cuestión de género, la violencia, el bullying, distinto tipo, el tema de la inclusión de las minorías. Nosotros venimos de firmar en la Asociación Bancaria un convenio con el Banco Nación respecto a garantizar el 1% de los ingresos y de la planta de personal del banco para el cupo trans, digamos. Entonces me parece que hay que dar una discusión sobre la base de eso, sobre la base de la modernidad del teletrabajo, por ejemplo, que no signifique una pérdida de derechos, sino que signifique generarle derecho a quienes tienen esa actividad. Si esa es la discusión, estoy. Si es una discusión como las típicas que plantean siempre desde los sectores empresarios o desde los medios hegemónicos cuando hablan de discutir una reforma laboral que a la baja, en esa mesa no me siento nunca. Ahora, no sé cuál es la cifra exacta hoy de trabajo no registrado. ¿No hay, en definitiva, un ajuste laboral y una reforma laboral en marcha? Digamos, son todos trabajadores que no tienen ningún tipo de derecho, que están desamparados. Bueno, hay una secuencia en el tiempo
de trabajo no registrado muy alto, Sí. que siempre ha estado oscilando entre el 30 y pico y el 40, ¿no? En los mejores casos 30 y pico y en los peores arriba del 40. Pero no se mueve de ahí. Bueno, la primera reflexión que me obedece cuando uno dice que hay trabajo en negro es porque hay alguien que tiene plata, que pertenece a los sectores que dan trabajo, que está incumpliendo la ley. Entonces, cuando se habla de trabajo en negro, lo primero que tendríamos que señalar es quién toma en negro, porque está incumpliendo la ley. Lo segundo es, debería efectuarse un mayor control sobre esa situación. Y lo tercero, deberían haber políticas que alienten la contratación de personal, que pueden ser diferimientos impositivos, que pueden ser otro tipo de cosas, pero no derechos de los trabajadores. Pero nunca se hace nada, ¿no? Pasan los gobiernos, van cambiando un signo político u otro y esa situación no mejora. Bueno, han habido mejoras en algunos ciclos de tiempo. Por ejemplo, en el mandato de Néstor Kirchner o en el mandato de Cristina Fernández de Kirchner, hubo una situación económica favorable para la Argentina que permitió generación de empleo y bajó los niveles de trabajo en negro. Después vienen 4 años catastróficos para la Argentina, en donde precisamente la falta de empleo termina condicionando al trabajador que no tiene empleo a aceptar esta condición. Yo creo que si la situación económica mejora, se tiende a disminuir, y si hay mayores controles, se tiende a disminuir esa cifra. Vos muchas veces hablaste de lo que se necesita es una verdadera reforma tributaria. Sí. Y gran parte de tus reclamos, por lo menos en los años de Cristina como presidenta y en los últimos años de su mandato, fue por el impuesto a las ganancias. ¿Crees que hay que mantenerlo, que hay que eliminarlo? Yo creo que el salario no es ganancia y como tal no debería existir como impuesto. Lo primero que puedo decir. Lo segundo, sigo sosteniendo que se hace falta una reforma tributaria de carácter progresivo. Hemos dado un puntapié inicial con este aporte solidario por única vez a las grandes fortunas. Hoy el mundo está discutiendo, los países de la OCDE acaban de discutir un impuesto del 15% a las grandes fortunas, que bueno, nuestro ministro de Economía ha dicho que debería ser un poco más alto, pero es un punto de inicio. Es decir, el gran problema en la Argentina y en el mundo tiene que ver con la distribución. Cuando vos tenés que 100 familias son dueños del 70-80% de lo que es la riqueza, vos te das cuenta de que algo no funciona bien. Entonces, si ellos han acumulado la riqueza, deberían ser los que tienen que tributar mayoritariamente en lugar de tributar un trabajador con su salario. Ahora, ganancias es un impuesto progresivo, digamos. Cuando vos hablas de ganancia vinculado a la ganancia que obtiene una empresa, sí. Cuando hablas de ganancia respecto a lo que es el salario de un trabajador, no comparto tu opinión. Pero una situación mucho mejor, o no sé si llamarla privilegiada, pero mucho mejor que el resto de la sociedad, ¿no hace que uno deba aportar algo justamente al sistema estando en una situación mejor? Vos aportás desde tu aporte previsional, aportás desde la seguridad social, ya sé, es un aporte y obviamente, vuelvo a decirlo, para mí el salario no es ganancia. O sea, ¿vos lo eliminarías? ¿Lo eliminarías? Siempre hemos sostenido desde la Asociación Bancaria ese criterio que no debería existir el impuesto a las ganancias sobre los salarios. Sí, cuando uno habla de directores de empresa, y sí, eso ya es otra cosa, está claro que sí, me parece que eso sí. Pero no todo aquel que sea empleado. Claro, lo primero que hay que determinar es realmente cuánto es el valor de una canasta familiar, cuánto es el valor de lo que significa vivir en la Argentina y a partir de ahí determinar cuál es el impuesto a las ganancias. Nosotros estuvimos en el gobierno de Macri que iba a eliminar el impuesto a las ganancias y terminó incorporando 2 millones de personas que pagaban en un límite muy chiquito entre lo que era lo que necesitaba una canasta familiar y lo que era el impuesto a las ganancias. Es decir, vos vivías para comer y subsistir, pero tenías que pagar impuesto a las ganancias. Esas son las cosas que no puede producir este tributo, ¿no? ¿Cómo se explica que 2 salarios mínimos hoy no alcancen para cubrir la canasta básica? Por el gran deterioro que se trae de años en la Argentina. Creo que, por un lado, vos tenés un fuerte crecimiento de los precios que muchas veces no tiene que ver con la realidad de la macroeconomía. Y por otro lado tenés un arrastre de años, y particularmente los últimos 4, con una pérdida de poder adquisitivo importante. Entonces me parece que hay que enfocarse en esos sectores
y tratar de ir resolviendo esa situación. Pero una situación que tiene que ver con dos cosas, con un arrastre muy importante por un lado y con la voracidad empresarial. Mira, yo te doy un ejemplo. En abril, para hablar de esto de los precios que no tienen que ver con los indicadores macroeconómicos. En abril el tipo de cambio creció 1,9. Los acuerdos salariales, por ese entonces, todavía estaban en promedio del 29%, quiere decir que era un 2,4 mensual. Y no habías tenido aumentos de tarifas durante un año. Esto implica que en promedio te da 2% las variables macroeconómicas para decir que la inflación. Sin embargo, la inflación de abril fue 4,3. Entonces vos decís, hay una voracidad del sector empresario, particularmente del que genera precios o es formador o deformador, si querés, de precios, que hay que controlarla más firmemente. Esa cadena de formación de precios, y cuando está el precio, si realmente es un precio con una ganancia razonable, como dice el Código Civil, que tiene que tener una ganancia razonable, o es una ganancia superlativa. Si todos tus indicadores macroeconómicos te dan para que la inflación sea 2, nadie puede explicar por qué fue 4,3. Ahora, ahí fallan las herramientas del Estado para controlar. Digamos, tomando de base que el problema se genera por la formación de los formadores de precios. Sí, yo creo que tiene que haber un mayor poder de control y de sanción del Estado en estos casos. Hay algunos sectores más vinculados al kirchnerismo que dicen que está lento el gobierno. Sobre todo en esto, ¿no? En la recuperación del poder adquisitivo. No he escuchado ese comentario, pero tomando la referencia de tu pregunta, que si está lento el gobierno en materia económica, está claro que el gobierno tuvo menos recursos, ¿no? Si vos empezás a hacer un análisis de lo que fue la asunción de Alberto y Cristina en la presidencia, vos te encontrás con que es un gobierno que no tuvo el mismo financiamiento externo, quiere decir que no ingresó plata, que en principio tuvo que pagar intereses a los acreedores externos y tuvo una fuerte presión de los inversores privados. Está claro que arrancó con una pandemia a los 3 meses y está claro que esa pandemia con confinamiento produjo una caída de la recaudación por la menor actividad económica que provocó el confinamiento. Ahora, si es lento o no, tiene que ver con que vas atendiendo en una pandemia las situaciones como se te van presentando. Ahora, hubo un ahorro para el Estado en jubilaciones y en salarios estatales, por ejemplo. Bueno, ahora creo que lo llevó a mejorar su performance de déficit fiscal. Ahora creo que han recompuesto con lo que se firmó de salario hace poquito, creo que firmaron el 36% o algo así. Sí, pero si vos mirás la caída de recaudación por la actividad económica contra el ahorro, le sirve para mejorar poco, no tiene que ver con... Vos tenés que pensar que la caída por recaudación es muy fuerte, y que además el gobierno de Macri contó con 50.000 millones de dólares que le dio el Fondo Monetario Internacional. Es decir, a 4 presupuestos nacionales completos, agregarle 50.000 millones de dólares. Nada de eso tuvo este gobierno. Así que a mí me parece que la gestión que ha hecho ha sido la posible en el marco de las limitaciones que ha tenido. Cuando Cristina planteó hace poco la idea de una reforma integral del sistema de salud, ¿cómo creen que los afectaría a los gremios en función de las obras sociales sindicales? ¿Los afectaría? Deberíamos acostumbrarnos a que tal vez en el futuro esta no sea la única y última pandemia, sino que tengamos otras pandemias y que por lo tanto debíamos repensar el sistema de salud y que debíamos ir a un sistema integrado entre los 3 subsistemas que existen: público, obras públicas y privado o prepagas. Mi madre. En principio no hay un proyecto concreto sobre el que uno pueda opinar. Entonces opinar sobre una definición, uno puede cometer errores, porque si no hay un proyecto que diga esto va a ser así, así y así, difícilmente, por una cuestión de responsabilidad, no te puedo dar una opinión. Sí te puedo decir que hay cosas que se pueden mejorar del sistema de salud e interactuar, es decir, hay cuestiones que tienen que ver con el funcionamiento de las obras sociales, en donde nosotros financiamos cuestiones que en definitiva luego subsidia, porque así está establecido el propio Estado a través de la superintendencia. Y a veces entre lo que financiamos, entre el costo de lo que financiamos en precio
y en tiempo por la utilización de esos recursos, eso a lo mejor si se unifica de alguna manera nos traería algún alivio a nosotros las obras sociales. Creo que mientras sea para mejorar siempre hay que dar todo ese tipo de discusión. ¿Cómo está la obra social de bancarios después de lo que pasó? Sí, antes cuando nosotros arrancábamos pasamos hablamos de Sanola. una crisis no solamente por ese tipo, sino pasamos una crisis financiera muy fuerte, muy grave. La obra social estuvo al borde de la quiebra, a días de la quiebra en su momento. En esto yo le estoy muy agradecido a Cristina Fernández porque fue la decisión política de ella en una negociación que nos permitió recuperar recursos a nosotros y de ese modo poder salvar en ese momento la obra social de la quiebra. Hoy estamos levantando el concurso de acreedores, creo que nos quedan 3 cuotas y terminaríamos con un concurso de acreedores histórico de la obra social. Somos una obra social de las que no tiene cheque devuelto, hemos podido dar respuesta en esta pandemia y no hemos tenido inconveniente de que un afiliado no tenga una cama, no tenga un respirador. Y bueno, tenemos las limitaciones propias de quien está pagando deudas históricas, de quien ha atravesado una pandemia y una obra social a la que muchos sectores empresarios le llevaron los afiliados por los acuerdos que tienen las patronales con las prepagas. Es decir, la seducción de las prepagas no es los trabajadores pocos recursos, es la de los que más recursos ganan. Y en esa línea están los bancarios. Y Claro, también, me pregunto, la mayoría de los empleados de bancos tienen prepagas. claro, tienen prepagas. ¿Por qué? Porque las terminan pagando los bancos y fue parte de una estrategia en su momento del sector empresario para debilitar la obra social bancaria. Y vos asumiste en el gremio cuando fue preso Sanola, ¿lo ibas a ver? ¿Cuál es tu relación? Sí, siempre lo fui a ver mientras estuvo detenido, siempre tuve diálogo con él, como otros compañeros del sindicato también. Un momento tan difícil por el que atravesó, bueno, la mayoría de nosotros lo iba a ver de acá del secretariado. ¿Crees que fue injusta su detención? Yo creo que hubo mucho tema mediático que impulsó esta causa y creo que si la causa hubiera sido normal, seguramente él no hubiera sido detenido. Si la causa no hubiera tenido ese impulso mediático tan fuerte y hubiera sido estrictamente ajustado a la justicia y como debe ser un proceso judicial, Sanola no hubiera estado preso, sí investigado, pero no preso. ¿Crees que debe haber una renovación en el sindicalismo? Creo que en la sabiduría de los compañeros que votan, si los compañeros votan a los dirigentes que están, nada les impide continuar en sus cargos. Yo no tengo esa mirada sistemática de que los dirigentes sindicales... Veo proyectos a veces en el Congreso, ¿no? Generalmente del espacio de Juntos por el Cambio, Sí. de limitar las reelecciones de los dirigentes sindicales. Y precisamente los legisladores tienen reelección in eternum. Entonces, si vos me dijeras que se va a tomar una norma para todo, sindicato, organización empresaria, congreso, etcétera, etcétera, pues sí, bueno, es una norma para discutir. A veces se cae en esta falsa discusión de que las renovaciones interminables son nocivas. Pero del otro lado están siempre los mismos. El sector empresario es siempre el mismo. Los estudios jurídicos que contrata, que en mi caso, en el caso de bancario, son los más caros de la Argentina, son siempre los mismos. Entonces quizá esa dinámica que se le pretende dar de renovación implique que no haya un cuadro de formación de dirigentes con la debida formación sindical, legal, política, como para discutir con personas que llevan 50 años del otro lado del mostrador y que tienen un poder bastante grande. Yo creo que si hay algo para todos, es una cosa y habrá que discutirlo. Ahora, cuando se apunta a un solo sector, a mí generalmente me hace ruido y me genera duda de por qué se le apunta. Quizás sea porque para los medios hegemónicos y para el sector empresario el mejor sindicalismo es el que no debería existir. Por último, ¿te gustaría dirigir la CGT? ¿Cuántos paros hiciste en el gobierno de Cristina? ¿Te acordás? ¿Por el impuesto a las ganancias? ¿Por qué un trabajador bancario, si no actualizan el mínimo no imponible y las escalas, este año va a terminar pagando la escala mayor del 35% de impuesto a las ganancias? Mira, nosotros creo que hicimos aproximadamente 13, 14 medidas, muchas tuvieron que ver con un conflicto en la Caja Popular de Tucumán y fueron paros nacionales. Adherimos a 2 medidas o 3 que debe haber hecho la CGT Nacional
y debemos haber tenido 2 o 3 medidas nosotros directas por ese tema que lo pudimos resolver saliendo por arriba. Como decía un autor famoso argentino, que de los laberintos se sale por arriba. Nosotros lo hicimos en una muy buena discusión que tuvimos con Axel Kicillof, después de tener un enfrentamiento duro con él. Llegaste a decirle que era gorila. Una actitud gorila. Actitud gorila. Una actitud gorila, porque en ese momento él lo que había planteado era cuántas mochilas le entregábamos con la cuota sindical o algo así, de estudio, de los hoteles, y le dije que había sido una actitud gorila. Pero a través del marco del diálogo y buscar consensos, con Axel encontramos la salida, obviamente con la decisión política de la Presidenta de la Nación, y logramos algo muy hermoso, que es, en lugar de discutir el tema del impuesto a las ganancias, en ese momento que era la discusión, discutir participación en las ganancias del sector financiero. La participación en las ganancias está prevista en el artículo 14b de la Constitución, desde la Constituyente del 57 y avalado por la reforma del 94 en la Constitución. Dijimos, salgamos por este lado, si los bancos ganan plata, y ni más ni menos logramos en el sistema financiero, ni más ni menos, que participar de la ganancia a los trabajadores en el sistema financiero. Es de los únicos gremios. Es el único sindicato que lo tiene en su convención colectiva. Hay otras actividades que lo tienen por actividad en alguna empresa, creo que de neumáticos o algo así, pero en un convenio colectivo para la totalidad de sus afiliados lo tiene únicamente la asociación bancaria, y fue la forma en que lo resolvimos con Axel y con la decisión política de en aquel entonces presidenta Cristina Fernández. En ese momento te habían preguntado justamente por Cristina, y vos habías dicho lo siguiente. Año 2015. En un mes, el año pasado, 14.000 millones de pesos de ganancia por el solo hecho de la posición cambiaria al momento de la devaluación. Entonces me parece que no se emprendió una reforma de fondo, ni en lo tributario, ni en la reforma financiera. Hoy sigue vigente la ley de Martínez de Hoz y de Videla, que es una ley de la dictadura en el sistema financiero argentino. Entonces creo que estas son las cosas pendientes. Entonces, del 1 al 10, 5,5. Sergio. Esa era la calificación al gobierno de Cristina en ese momento. En ese momento, sí. Comparado con el gobierno que vino de Macri, después le pongo un 10. Sí, sigo sosteniendo también que tiene que haber una reforma tributaria una reforma tributaria y una reforma financiera. La ley es de la época de Martínez de Hoz y de Videla, y tiene que ver precisamente con un sistema financiero creado al calor de la especulación y la usura de aquel entonces. Creo que tiene que haber una ley que no solo discuta la calidad de servicio público del mismo, sino que también discuta el engrandecimiento y la universalización del sistema financiero. Esto ayudaría inclusive al Estado a recaudar más. ¿Ves que estuvo el sindicalismo y la CGT, vos no estás dentro de la estructura de la CGT, ¿no? Pero estuvo a la altura de los reclamos en este año y medio en función de que la pérdida de poder adquisitivo hasta ahora que se empezaron a reabrir paritarias ha seguido siendo importante? Mira, no solo la CGT, también lo tomo para los gobiernos de cualquier signo. Me parece que hacer una evaluación de una evaluación sobre una base de una normalidad que no existe a veces es injusto. Porque muchas veces vos te tenés que plantear en este escenario que hubo una caída del empleo, una caída producto del confinamiento, y ese confinamiento tuvo una retracción económica como consecuencia. Entonces vos tenías una disyuntiva como Estado. Cuidás la vida y la salud y sabés que esto te tiene una consecuencia económica. Bueno, en esa consecuencia económica hay veces en donde me imagino que algunos compañeros de algunas actividades tuvieron que discutir preservar el empleo antes que preservar el salario para que los compañeros tuvieran empleo. Entonces, a veces es injusto hacer un análisis y juzgar sobre la base de una normalidad que no existió. Creo que la CGT, en este caso, lo que hizo fue acompañar las políticas de gobierno de cuidado de la salud y de la vida, y de tratar de ir articulando políticas para que se retomara alguna normalidad que trajera la actividad económica. De ahí en más, cada uno en su actividad sabe hasta dónde da y hasta dónde no da. La actividad mía, por ejemplo, volvió a trabajar con muchas limitaciones, porque vos tenés turnos, porque hubo una caída del nivel de préstamos. Si vos mirás los balances de los bancos hoy, tiene más impacto lo que significaría la colocación de título que el rendimiento por préstamos que vos otorgás, y tiene que ver con el confinamiento. Pero en el fondo, nosotros trabajamos, tuvimos empleo
y pudimos discutir salario. Hubieron compañeros que no tuvieron esa realidad. ¿Te reuniste con Macri alguna vez cuando era presidente? Cuando fue presidente nunca. No, ¿y antes no. sí? Antes tuvimos una reunión, me parece haber tenido, sí, creo que una reunión. Sí, sí. Fuiste uno de los grandes enemigos, digamos, de los primeros representantes gremiales que te paraste frente al gobierno, incluso antes que Moyano, que él después empezó a manifestarse en contra y con reclamos. ¿Eso te posicionó en otro lugar, en lugar de enemigo de ese gobierno? Creo que ellos tomaron esa posición, lo cual es triste para ellos, no para uno. Yo defendí los intereses profesionales de los trabajadores que me votaron y ayudé a defender los intereses de muchos compañeros que en ese momento la estaban pasando mal, solidariamente como le corresponde a cualquier ciudadano, militante y más cuando tiene responsabilidad de conducir una organización sindical. Si ellos me pusieron en el lugar de enemigo, es un problema de ellos y de sus cualidades humanas. Para mí la discusión siempre fue política, sindical, de derechos, y también ideológica. Ellos llegaron inclusive a hacerme una demanda que debe ser, no sé si la única desde el advenimiento de la democracia, que es el día 29 de abril del 2019, que convocamos a una medida de fuerza desde la Corriente Federal, desde el espacio de Moyano y desde la CTA, y cuando terminó esa medida me hicieron una demanda por asociación ilícita ideológica. Eso hizo el gobierno de Macri, asociación ilícita ideológica. Lo hizo un tal Nochetti, involucrado en el caso Maldonado, que era el segundo de Bullrich. Se la hizo a Yasky, a Plaini, a Pablo Moyano y a mí, en donde nos encartaban, como dicen los abogados, 29 delitos penales fusionados en una asociación ilícita ideológica. A ese límite llegaron, pobre de ellos, y ese era el pensamiento y no la discusión política para resolver los problemas. Ahora, los trabajadores bancarios en esa época donde el sistema financiero fue el único de los rubros económicos que crecía, ¿les fue mejor? Nosotros, comparativamente con lo que pasó en el resto de las actividades, sí, cuando uno ve que muchos trabajadores perdieron algunos derechos, cuando uno ve que la mayoría de los trabajadores o en promedio se perdió el 20% y ve que un trabajador bancario mantuvo su empleo, mantuvo su derecho, generamos derecho porque inclusive íbamos por más y nosotros lográbamos firmar por banco, por ejemplo, protocolos sobre violencia de género y demás, y cuando ve que su salario siguió teniendo el mismo poder adquisitivo y quizás algún puntito más, bueno, sí nos fue distinto a nosotros los bancarios, pero porque hubo una organización sindical que decidió confrontar con Macri. Das a entender que hubo otros sectores del sindicalismo que de alguna manera no quisieron pelearse con Macri. Yo digo que hubieron otros sectores que su actividad decayó muchísimo y tuvieron que discutir otras cosas. Y también digo que si hubiéramos estado todos juntos y unidos, seguramente Macri no hubiera avanzado tanto. Lamentablemente hubo una diáspora en el sindicalismo que quedamos muy divididos y por esa división Macri avanzó. Hoy siguen estando divididos de todas maneras. Sí, pero creo que la mayoría tenemos un concepto que hemos aprendido y estamos tratando de buscar una unidad y a través de esa unidad que haya una conducción en la CGT. Por último, ¿te gustaría dirigir la CGT? Si yo diera una respuesta directa a tu pregunta tan directa, cometería un error en el marco de lo que yo aspiro, que es la unidad de la CGT. Porque el título sería «Quiere conducir la CGT». Entonces lo que voy a decir al respecto es que yo aspiro a un proceso de unidad en la CGT en donde la CGT pueda cristalizar un programa y que la unidad y quien la conduzca tenga que ver con un programa que exprese la CGT. Cualquier trabajador se sentiría orgulloso de dirigir la CGT y cualquier dirigente se sentiría orgulloso. Ahora, no hay que priorizar nombres